Bueno, vamos a pasar a un periodo de debate, preguntas y respuestas. Yo les pediría que al principio, que tenemos tiempo, tratemos de identificar algún punto que no esté claro en alguien en particular y ampliar un poco, no tanto comentarios que pudieran estar a favor o en contra, sino más bien aclaraciones al principio. Una vez que tengamos las aclaraciones bien definidas, entonces vamos a pasar a todo lo demás. ¿Qué les parece? ¿Está bien así? Está bien. ¿Una aclaración? Sí, es una pregunta, no es... ¿Una aclaración? Es una pregunta. Sí, está bien. ¿Hay alguien que tenga alguna aclaración? Sí, yo quisiera hacer Cárdenas mencionó una cuestión que para quien está relacionado con jóvenes es crucial, y es la cuestión del convencimiento de la persona en un momento actual y como un joven intelectualmente y en general bien informado. A la conversión se llega por fe, pero a la conversión se llega de un encuentro personal con Jesucristo. Si no, lo demás no sé. Puede ser impuesto en una iglesia católica, en una escuela católica o en otro lugar. El encuentro personal con Jesucristo tiene que ser la base de cualquier convencimiento de conversión. Yo no convierto, convierte Jesucristo. Yo me eduqué en una escuela católica y después terminé siendo ateo. ¿De qué sirvió todo lo que estudié en la escuela católica? Para encontrar excusas. Y cuando tuve mi encuentro con el Señor, entonces hice lo primero, me arrepentí. Y como el rey David en la homilía que dijo hoy el Papa por la mañana, ante la crisis hice penitencia. Es una conversión que va más allá de la explicación racional, de la famosa razón que buscaron todos, y que yo, disculpen que me haya extendido, pero quiero puntualizar esto. Yo tengo siempre la misma anécdota. A mí me pasa como el viejito San Juan, que siempre daba el mismo, pero ¿qué te dijo el Señor? Que se amen los unos a los otros. Y esa era siempre su homilía. A Comte le plantearon, cuando creó el racionalismo, él se quejó de que al poco tiempo no tenía muchos seguidores. Fue a ver al Marqués de Tellerán y le dijo: Marqués, yo he preparado una religión donde he quitado todos los milagros, he quitado todo lo sobrenatural, todo está bien explicado, pero ahora la gente no me sigue. ¿Qué usted me recomienda que haga? Y el Marqués de Tellerán le dijo: sencillo, tengo la solución, déjate crucificar y resucita este sentido. Con permiso, es una, efectivamente, doctor, una aclaración. Sí, sí. O es que yo escuché mal. Él estaba a favor de la esclavitud y Sí. en contra del voto de la mujer. Sí. Entonces, a mi humilde entender, yo creo que su personalidad no estaba muy bien definida. Y se decía cristiano. Sí, claro. Yo no, perdón, me parece bien, yo estoy de acuerdo con usted. Yo no vine a hacer una... Vamos a permitir que el doctor Cárdenas conteste. Digo que yo no vine a hacer una apología de Locke. No considero que todo lo que hizo fue bueno. Yo vine a exponer simplemente lo que él objetivamente ha escrito y las cosas que él dijo. Entre ellas, eso está claro. Y por supuesto, ya en el mundo moderno, yo personalmente no estoy de acuerdo con eso. Aclarado el punto. Sí, como no, muchas gracias. ¿Alguien con alguna aclaración? Sí, yo quisiera aclarar o que se me aclarara que yo siempre vi a Locke como un filósofo político, no económico, y uno de los padres de la democracia y de lo que es la república, el pensamiento republicano.
Y para mí, tengo que diferenciar entre lo que es la democracia liberal, la cual es aceptada tanto por un conservador, un liberal, un demócrata cristiano, un socialdemócrata, de lo que es el liberalismo. Y el liberalismo como fenómeno que incluye la parte filosófica, política, pero la parte económica y social también, con el laissez-faire y todas esas cosas que entonces sí, un demócrata cristiano no está de acuerdo con eso. Es decir, yo quisiera que tú me aclararas eso, porque entonces yo veo ahí como un matiz, como si el liberalismo, si le ponemos la parte cristiana, o sea, no quedé claro en eso, me gustaría... Bueno, en cuanto a la parte económica, dije que en qué momento no se dividían las cosas como nosotros las hacemos. De hecho, este trabajo está dividido para podernos entender un poco mejor, pero las cosas son más complejas. Él no es un economista liberal, definitivamente no es un economista. Él abre paso a una generación posterior de economistas que son los que empiezan a interpretar el capitalismo. O sea que tu concepción es correcta. Lo tienes que entender como un filósofo en el campo de la epistemología, como su parte de filosofía política, que es la más válida en la práctica. Lo que se le olvida a la generación moderna y al mundo que estamos viendo es la parte religiosa, que fue la que yo quise enfatizar. Pero los campos quedan bastante bien deslindados. Laissez-faire, David Hume, David Ricardo, es una generación posterior a él, y es lo que abre como el camino, le da la matriz filosófica para que avancen por ahí, y de ahí surge la interpretación del capitalismo. Pero él no aboga por el capitalismo, incluso teóricamente. Quizás esto que diga sea una herejía, hacía falta que tuvieran algunos liberales aquí. Teóricamente, usted puede ser un liberal filosófico o un liberal político y aceptar la intervención del Estado en la parte económica, en el gobierno, sin mucha reticencia, podemos decir. Un ejemplo práctico, recuerdo un artículo de Carlos Alberto Montaner, que hizo una lista en un domingo en el periódico de las empresas estatales mejores dotadas en el mundo, las más eficientes. Y había muchas conocidas, que es un liberal a ultranza, pues aceptaba por su buen trabajo a pesar de ser estatalizada. Así que al menos teóricamente, claro, por lo general el liberal filosófico se atiende más a la economía liberal, pero al menos en teoría se puede separar. Doctor, Sí. me parece que se nos va de la onda, ¿no? Sí. El factor de que cuando él habla de este liberalismo, todos los pueblos del mundo estaban bajo reyes. Él está hablando, de la manera que lo interpreto yo, Sí. de que él está hablando de liberarse de esa autoridad aplastante que llevaban los reyes, y que fue la que en realidad ejercieron los primeros hombres libres que existieron en aquella época, con un gobierno que se llamó Estado natural, claro. que fueron la eminencia del liberalismo de aquella época, que lo perdemos, lo vamos perdiendo, claro, gracias a la democracia, lo vamos perdiendo poco a poco a través del tiempo, y ya no tenemos esa república, claro, que soñaron los padres de la patria, de hombres verdaderamente liberales, de hombres que les gustaba la libertad, que le decían a cada cual que lograran por sus propios esfuerzos todo lo que pudieran lograr y darle la oportunidad de hacerlo. Ese es el liberalismo que Locke descubre o proyecta, y eso ha ido evolucionando. Yo sé. Lo han ido contaminando. Se ha pasado 3 siglos ya, claro. Perdón, pero me parece entender que usted dijo que eso pasa gracias a la democracia. Sí, gracias a la democracia. Gracias a la primera democracia catastrófica después de las griegas y la romana. Gracias a la primera democracia catastrófica francesa. Eso fue la catástrofe. Entonces, de ahí para acá, las democracias, mire, demócrata, deseo del pueblo.
Pero si las grandes consorcios económicos de hoy en día son los que controlan toda la propaganda, la prensa, etcétera, porque ellos la controlan, porque ellos son los que pagan, y el que paga manda. Cuando el pueblo se hace una idea de lo que le han metido en la cabeza, ya están votando y están hablando por lo que dicen 4 o 5 que quieren que lo digan por ABC, NBC, etcétera, etcétera. Es un poco más complicado. Esa es la democracia. Me parece que sí, pero el doctor Cárdenas hizo una exposición con respecto a las ideas, no necesariamente al resultado de operaciones haciendo uso de poder. Sí, yo agregué eso es la otra cosa. democracia. Si podemos deslindar los campos, es muy bueno. Había alguien por ahí que quería, sí. Gerardo y después... Gerardo. Y ahí también, Ha hecho un contraste entre Locke y Hobbes, entre Locke y Descartes, Sí. pero creo que pasaste por alto el contraste principal, que es el que divide a la civilización moderna, que es entre Locke y Rousseau. No quisiera abundar un poquito sobre eso. Bueno, pues no conozco bien. Si tú pudieras explicarme la idea, no. Bueno, Rousseau es el que fundamenta la Revolución Francesa prácticamente, Sí. mientras que Locke fundamenta la Revolución Americana. Sí. Hay una gran diferencia, porque en la Revolución Francesa hablamos de igualdad y en la americana hablamos de equidad. O sea, estamos hablando de lo que finalmente deriva hacia el socialismo moderno, que es a través de la Revolución Francesa y Rousseau, y lo que deriva hacia lo que hoy día La democracia, pues... como la democracia al estilo americano, al estilo occidental. Bueno, pues tomo nota para estudiar un poco más a Rousseau la próxima vez. Yo quería brevemente intervenir con esto, tirando la idea para que la piense. Cuando Locke está hablando, ya Inglaterra le ha cortado la cabeza a un rey. Los parlamentarios, el parlamento inglés es poderoso. Y ya en Inglaterra no existe un absolutismo real. Cuando Rousseau está hablando en una Francia que venía saliendo ahí mismo de Luis XIV, Rey Sol, y que es de uno de los ejemplos del absolutismo real en Europa, donde no hay ni siquiera un parlamento. Cuando se le ocurre citar a los estados, a los estados generales, se produjo la revolución, porque era la primera vez que la gente tenía chance de por lo menos hablar. Entonces, en Inglaterra tuvieron la ventaja de haberle cortado la cabeza al rey primero. Y no tuvieron que llegar al desastre total, porque es... Acuérdate aquí, el señor también, que este señor quiere también. Entonces, lo que hizo fue que Rousseau está promoviendo posteriormente otra situación distinta. Muy bien, bueno, perdón que lo había dejado para el final. Un segundo. No importa, porque ya el ambiente está... No, lo que te quería preguntar, Santiago, Sí. yo lo que veo, y me parece que algunas de las preguntas que te han hecho vienen por esa onda. El problema es el siguiente: primero, el liberalismo ha sido fecundo. Y ya hay una serie de pensamientos, todo el pensamiento moderno, occidental, proviene del liberalismo. Ahora, ¿qué diferencia? Yo que te pregunto lo siguiente: a mí me parece que el problema es que en política el liberalismo ha desaparecido, pero no los fundamentos del liberalismo. Yo te pregunto, vamos a suponer, porque yo lo que veo es que hay un arco iris de puntos de vista políticos en Occidente, que todos vienen del liberalismo, desde la socialdemocracia hasta la democracia cristiana, hasta los conservadores demócratas, hasta el mismo libertarianismo que se crea últimamente en Estados Unidos y en Europa. Todo viene del mismo. Todo viene de lo mismo, estoy de acuerdo. Todo viene del mismo. Yo creo que el énfasis, la diferencia radica más bien no en la parte filosófica o en la concepción de la economía como tal, sino en las concepciones de los capitalistas que vinieron después. Entonces, algunos ponen más el énfasis en algunos detalles que otros. O sea que la diferencia más bien, diría yo, está en la economía y tienes, por ejemplo, la rama más radical aquí, los libertarios, que también vienen de ahí.
Un partido creciendo enormemente, el 10% de la población en las últimas elecciones votó libertario. El doctor Nelson Amaro parece que quiere enfatizar algo sociológico. Muy bien. Gracias. La explicación y quedó muy claro la base del liberalismo como su expresión concreta en la estructura social del capitalismo. Ahora, yo me pregunto, y no sé si esto es una aclaración o una pregunta, lanzo para ver tu pensamiento en esto, si es más rico una reflexión sobre la base de los patriarcas de la Iglesia y luego la continuidad en base fundamentalmente a Santo Tomás, que es el vínculo también con la base de la sociedad occidental greco-romana. Si es más rico buscar esa conciliación en el contexto de que realmente hubo una ruptura con lo sobrenatural, de lo cual Locke es una expresión. Como claro, fue Hume, sí. como fue Hobbes, Rousseau, todo lo que estamos hablando, y que los que se acercan más a este pensamiento, por ejemplo, me cuesta pensar teniendo el empirismo como base fundamental en el derecho natural. ¿Cómo conciliamos ambas cosas? Y León XIII, cuando asume el tema social, precisamente se refiere a ello, el derecho de asociación de los trabajadores, la justicia salarial. Y más recientemente vemos Maritain, vemos también una continuidad en ese pensamiento, tratando de conciliar la protesta del ser humano algo escondida durante la etapa anterior, que se conecta con el Renacimiento, el Iluminismo, la Revolución Francesa, y más recientemente la doctrina personalista de Juan Pablo II con la fenomenología. Hay una mayor conexión que con Locke propiamente, aunque es un dato precisamente para la reconciliación del hombre con Dios y con lo sobrenatural. Esa es mi preocupación y por eso... Está bien, muchas gracias. Quisiera. Magnífico, gracias. ¿Alguien más? ¿Ya se acabaron las preocupaciones? Dos cositas, un momentico. Hay un vinillo ahí, unos dulcecitos, para que se quede un ratico, que no tenga apurado. Y antes de terminar, si el moderador me da la oportunidad, Helio quería decirle algo importante, brevemente. Sí, ¿Está bien? lo que quería era porque el doctor Omar Benki me dio, lo está enviando por correo también y vamos a tratar de ¿Ya? que llegue al mayor número de personas posible. No más nada, ¿eh? Roberto Valdés, que se encuentra aquí presente, escribió un libro que se llama Ética y Cívica, y va a haber una presentación de este libro en el cual van a tener los siguientes panelistas la función de presentarlo: el doctor Marcos Antonio Ramos, ustedes saben, doctor en Historia y Teología; el periodista Carlos Alberto Montaner, escritor y periodista; y el mismo Dagoberto Valdés, que se encuentra aquí presente en el día de hoy, ingeniero agrónomo y educador de vocación. Esta presentación va a ser el jueves 20 de febrero a las 7:30 de la noche en el Salón Félix Varela de la Ermita de la Caridad. Y por medio de este anuncio, todos los aquí presentes están invitados. Y hagan circular esta jueves 20 de febrero a las 7:30 de la noche. El libro se denomina Ética y Cívica. Dice: aprendiendo a ser persona y a vivir en sociedad. Cursos de formación para la ciudadanía y la sociedad civil de Cuba. Autor, compendio de autores, y está guiado por la mano de Alberto Valdés. Bueno, di una palabra para despedir ya. Si el doctor Nelson Amaro no amplía un poco su punto de vista, que fue un enlace magnífico, histórico además, y sobre todo la explicación esta de
reciente no tanto, pero bueno, para nosotros, de Maritain, el enlace con Santo Tomás, realmente presenta como un complemento a esto que se ha dicho esta noche. No sé si hay alguien que quisiera ampliar un poco ese tema, pero realmente me parece muy bien tomado el tema. Sí, a mí me luce que más bien expresé un razonamiento en términos de interrogación para también, creo que es importante rescatar a Locke en la línea cristiana, ¿verdad? Claro. Pero dentro del contexto de los cambios que ha habido y de las rupturas que han existido, que prácticamente hacen retroceder a la Iglesia desde precisamente el Renacimiento y que solamente aparece con una orientación clara a partir de Rerum Novarum y luego todas las encíclicas sociales que tienes en la enciclopedia precisamente en su versión completa y que nos está alimentando con el Papa Francisco en la actualidad. Entonces, por ahí me luce a mí que está más la riqueza de una semana social y de una reflexión social cristiana a la luz del Evangelio que propiamente pensamientos algo más aislados pero incorporables, sin lugar a dudas, a esta corriente de pensamiento que es, a mi entender, debe ser la central. Bueno, muchas gracias. Creo que nadie discutiría que es la central, porque me parece muy acertado de parte del equipo que preparó estas cosas y el doctor Cárdenas, es que está enfatizando un aspecto que tiene un gran énfasis en esta cultura y que realmente valía la pena conocer un poco. Pero indudablemente cuando se está analizando 3, 4 siglos, como se estaba planteando el siglo XVII, antes del Rerum Novarum, pues hay muchos cristianos en distintas partes del mundo que van manifestando una acción social directamente iluminada por el cristianismo. Es más, en la misma Inglaterra, Tomás Moro fue ejemplo de un planteamiento muy claro en este sentido. Pero me parece que la conciliación de estos temas es lo que nos da un poco la explicación, ese salto histórico, ¿no? Es que hay una base occidental y por eso claro, a esta parte del mundo se llama civilización occidental. Incluso en América Latina habría sus debates para quitarle el apellido precisamente para la crisis que existe y a veces debe preguntarse el mismo Carlos Marx pudiera haber surgido en otro tipo la sensibilidad frente a todas estas temáticas que surgieron y por otra hay algo universal también porque al final Santo Tomás bebía en Aristóteles que llegó por medio de los árabes, Averroes, filósofos árabes. Entonces sin duda que hay una misión universal, aparte de que la misión evangélica es también para toda la humanidad, no es para solamente un territorio. Entonces, en ese sentido es que mi inquietud iba en la línea de que probablemente esta reflexión había que ponerla en el contexto más global de evolución de las encíclicas y de los filósofos cristianos que están comprometidos y destinados también a la creación y al mensaje. Mira, Carlos Cabeza, Carlos quiere hablar. Ese sería mi no, está claro, me parece claro. El énfasis me pareció más bien como un acento, más que la expresión de una continuidad. Exacto. Tengo dos peticiones. No, quería decirle a él que quizá él no asistió a nuestra primera Semana Social Católica. Ese fue el primer tema, la 40º año con la Rerum Novarum y todas las demás, y toda la trascendencia de esa mentalidad dentro de la nueva civilización. Es por eso que hoy no se enfocó tanto en eso, me imagino que fue la idea del doctor, ¿no? Yo quería 2 puntos, tratar lo más brevemente posible. El primero, él tiene mucha razón en lo que está planteando. El título era Doctrina Social de la Iglesia, ¿sí, no? Yo creo que ha dejado
idea general, a pesar de que fue magistral su presentación, de que la doctrina social de la Iglesia surge en otro mundo. La doctrina social de la Iglesia es más vieja que la Iglesia. Comienza con Amós, 4 siglos antes de Cristo. El pastor de Teco que sube del reino del sur, el reino del norte, a predicar contra la injusticia social. Pero también tenemos que Jesucristo no aporta nada, pero llama a los hombres amigos, hermanos, y dice que hay que dar la vida por el otro. Pablo, que en la carta a Filemón, vemos como, que te gusta a ti tanto, vemos cómo persuade a Filemón para que vea en Onésimo, en su esclavo, el que fue su esclavo, a un hermano. Y después, todos los padres de la iglesia, voy a mencionar a uno que quizás no se conoce mucho, Salvador Navarro, dijo: el banquete de los ricos se cocina por el suelo de los pobres. Otro dijo: nadie le da lo que tiene hasta que no se le quita. Y tenemos a Santo Tomás, la Suma Teológica, segunda, cuestión 52. Y digo todo esto porque yo me especializo un poco en doctrina social, que habla de la distribución de la riqueza y de las injusticias que había. O sea, hay toda una trayectoria hasta que llegue el siglo XIX que está fundamentada en principios no solamente cristianos, sino muy arraigado totalmente, que comienza después con la compilación que hizo León XIII de todo lo que hablaban de cuestión social para crear el arreglo Novaro, la relación en el obrero empresario, trabajo capital, oprimidos y opresores, etc. Lo otro que quería decir era desde el punto de vista teológico. Creo que hay una gran confusión, y en esto, querido hermano Santiago, una cosa es lo que Santiago piensa, otra cosa es lo que las monjas esas teológicas piensan, y otra cosa es lo que la iglesia piensa. Yo no represento a la iglesia, soy como todos ustedes un cristiano, pero sí quiero sacar a colación que los alemanes descubrieron que en la creación de los evangelios existieron 3 elementos, lo que ellos llaman el six level. El primero era todas las tradiciones orales y escritas que había sobre Cristo, más las biografías que algunos desarrollaron y testimonios de lo que lo rodearon. El segundo era la experiencia de la primitiva comunidad cristiana a la luz de la paz. Esa certeza de que todo lo que él predicó fue cierto y que se ha verificado. Y el tercer elemento, la catequesis. Uniendo esos 3 elementos, a veces aparecen relatos de milagros como cosas absurdas, como cosas que no tienen sentido, pero eso no es el objetivo. El objetivo era una catequesis teniendo en cuenta estos 3 elementos. Muy bien, muy bien. Además está muy identificado eso con el mensaje de Francisco. Bueno, ¿alguien más he dejado fuera? ¿Abren ahora o callen para siempre? Bueno, muchísimas gracias por todo. Gracias, doctor. Gracias, Jesús.